Ejercicio número 2. En este ejercicio se nos pide calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación en cada uno de de las tablas. La primera tabla dice puntos obtenidos, la segunda número de habitaciones, la tercera llamadas diarias recibidas y la tercera atenciones médicas en la semana. ¿Para qué nos piden esto? Para responder a cuál de las distribuciones es más dispersa. Lo que debes saber es que cuando tenemos muestras distintas, la única forma de poder compararlas es mediante el coeficiente de variación. Y para obtener el coeficiente de variación necesito el coeficiente de variación, se necesita la desviación estándar de la muestra y el promedio. Y eso lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Así, de esa manera yo calculo el coeficiente de variación. Ya, por lo tanto, para la tabla primera, para la tabla A, vamos a resolver como ejemplo la tabla A, el paso a paso, y los demás vamos a mostrar los cálculos ya realizados, porque son esencialmente los mismos, ¿ya? Entonces, para calcular el promedio, cuando los datos están agrupados de esta manera, se calcula como la suma hasta acá de igual 1 del xi por la frecuencia dividida en el total de datos. Entonces aquí, ¿qué debemos saber? Que el k indica el número de filas, ¿ya? Filas. Entonces tenemos fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, ¿sí? Ahora, el xi es el dato de la fila I. ¿Sí? El FI lo mismo. O sea, no exactamente lo mismo, sino que la frecuencia. La frecuencia de la fila I. Fila I. ¿Sí? Y el N, como siempre, representa el total de datos. Total de datos. Total de datos tabulados. ¿Sí? O registrados. ¿Ok? Entonces, el promedio en nuestro ejemplo sería, ¿cómo traduzco esa formulita? Dice el dato de la fila 1, que sería 0, lo multiplico por la frecuencia de ese 0, que era 8, y lo dividimos en a eso tenemos que sumarle el dato de la fila 2, que era 1, lo multiplico por la frecuencia, que era 12, más el dato de la tercera fila, que era 3, lo multiplico por su frecuencia, que era 10, y toda esa suma, ahora sí, toda esa suma lo divido en el total de datos, que era 30, ¿sí? O sea, la suma de 8, la suma de todas las frecuencias me da el total de datos. Aquí como suma de todas las frecuencias. Todas las frecuencias. ¿Ok? Ya, entonces el promedio nos da un total de 1.4. ¿Sí? Ahora, este sería mi primer paso, ¿cierto? Mi segundo paso sería calcular la desviación estándar, que como vimos en clase, la definimos como la raíz cuadrada de la varianza, el s cuadrado. Y ahora, ¿cómo se calcula el s cuadrado? El s cuadrado se calcula como la suma, aquí lo mismo, la suma hasta acá, o sea, todas las filas, considerando desde la primera fila hasta la última fila, ¿de quién? ¿De qué diferencia? Del dato menos el promedio al cuadrado multiplicado por la frecuencia de la fila
Y todo eso dividido en el total de datos. ¿Sí? Ya. Entonces, en nuestro ejemplo práctico, el s cuadrado va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a que el primer dato era 0, ¿cierto? El promedio es 1,4. Eso al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia de la primera fila, que era 8. A eso le sumo el segundo dato, que era 1, menos el promedio, que es 1,4. Todo eso al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia de la segunda fila, porque aquí estamos en el segundo dato, entonces frecuencia de la segunda fila, que era 12. Finalmente, el tercer dato, que sería 3, menos el promedio, que es 1,4, al cuadrado por la frecuencia, que era 10. Y todo eso lo dividimos en 30, que era el total de datos tabulados. Y ese cuadrado sería aproximadamente 1,49. 1,49. Ya. ¿Qué implica aquello? Implica aquello que la desviación estándar, este de aquí es varianza. Y este de aquí es desviación estándar, que es lo que nosotros necesitamos calcular. Estándar, ¿sí? La desviación estándar sería la raíz cuadrada de 1,49, que sería aproximadamente 1,22. 1,22 aproximadamente, ¿sí? Ya, por lo tanto, lo que nos queda calcular, y este sería como mi segundo paso, mi segundo dato. Mi tercer paso sería calcular el coeficiente de variación, que habíamos dicho que era la desviación estándar dividido en el promedio multiplicado por 100. O sea, el coeficiente de variación es una unidad que se expresa en porcentaje. Ahora, la desviación estándar era 1,22. El promedio era 1,4. Si lo multiplicamos por 100. Nos da un valor aproximado de 87,14%. ¿Sí? Y ese sería para la tabla A. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué tenemos? Vamos a hacer, aquí tenemos cuatro, ¿cierto? Tenemos cuatro tablas. La tabla A. El promedio es igual a 1,4. La desviación estándar es 1,22. Y el coeficiente de variación es aproximadamente 87,14%. Repitiendo el procedimiento para la tabla B, obtenemos que el promedio va a ser igual a 3,08. La desviación estándar va a ser de 1,2, aproximadamente 1,2. Y el coeficiente de variación va a ser aproximadamente 38,97%. Para la tabla C, lo mismo. En cada una de estas tablas tenemos que repetir el mismo procedimiento. ¿En qué nos va a ayudar? Y que se nos va a hacer más fácil el cálculo de la desviación estándar. O sea, porque se va a transformar en algo mecánico. ¿Sí? Ya. El promedio es 1,81. 1,81. La desviación estándar 1,08. 1,08. Y el coeficiente de variación va a ser igual a 59,67%. ¿Sí? Y ahora, en la tabla D, el promedio sería 30,92. La desviación estándar va a ser de 13,78. Y el coeficiente de variación sería aproximadamente de 44,57%. Ya. Entonces, si recordamos, si vamos a la pregunta, la primera pregunta dice, ¿cuál de las distribuciones es más dispersa? Entonces usted dice, es más dispersa la última, porque su desviación estándar
es mayor, ¿sí? Ya, pero como son muestras distintas, la primera hacía referencia al puntaje, la otra al número de habitaciones, la otra es la cantidad de llamadas y la D era otra cosa, ¿sí? Entonces cada una de las distribuciones son respecto de características distintas. Entonces, para poder comparar cuál de las distribuciones es más dispersa, lo que me tengo que fijar es en el coeficiente de variación, en este numerito que está aquí, en este numerito. Este sirve para decir, cuando tengo distribuciones distintas, cuál es la más dispersa. Entonces, ¿cuál sería la más dispersa? La más dispersa es la letra A, porque su coeficiente de variación es mayor. Y si observamos, el 1.22 está muy cercano al 1.4. En cambio, el 1.2 del 3,8 está poquito antes de la mitad. El 1.08 del 1.81 está un poquito después de la mitad. Y el 13, está bastante cerca de la mitad del promedio. Por lo tanto, la que en el fondo está más dispersa sería la letra A, porque su desviación estándar está muy cercano al promedio y por lo tanto el coeficiente de variación va a aumentar. Ya, para la segunda y tercera pregunta dice: crea una situación que corresponda a cada tabla y explica el significado de cada desviación estándar encontrada. Entonces lo que debemos hacer en nosotros es escribir un contexto, crear un contexto en el que fueron recogidos los datos. Por ejemplo, en la letra A podría ser se han tabulado los resultados obtenidos por un equipo de fútbol, un equipo de fútbol durante las 30 primeras fechas y de acuerdo al puntaje obtenido, ¿sí? Entonces, como bien sabemos, el 0 puntos representa partidos perdidos, 1 punto partido empatado y 3 puntos partidos ganados, ¿ya? Por eso ocupé el contexto de un equipo de fútbol. Entonces, ahí tenemos nuestro contexto. Ahora, tenemos que explicar la desviación estándar encontrada. La desviación estándar es en referencia a nuestro promedio. Ya sabíamos que en la letra A, nuestro promedio era 1,4 y la desviación estándar era 1.22. Ahora, ¿qué ocurre? Que los puntajes, si quisiéramos graficar puntualmente esta situación, tendríamos la siguiente situación. Tenemos aquí el 0, tenemos aquí el 1, por aquí el 2, a misma distancia el 2, por aquí el 2 y por aquí el 3. Ya. ¿Qué ocurre con la distribución de puntaje? Sabemos que tenemos 8 resultados que fueron 0. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fueron 12 puntajes que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí tengo 10 resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El promedio estaba por aquí. Era 1.4. Por aquí más o menos. Por aquí está el X barra. Ahora, ¿qué ocurre? La desviación estándar es 1.22. O sea, ¿qué ocurre con los datos? ¿Qué nos está diciendo gráficamente los datos? Que los datos están bastante dispersos. ¿Por qué? Porque los datos, si nosotros colocamos aquí la desviación estándar por aquí, vamos a llegar aquí al 2,6 más o menos, ¿cierto? Y al 0,2 hacia la izquierda. Entonces va a quedar una gran cantidad de datos fuera o muy alejados de la media. O sea, estos datos que están acá, estos datos que están aquí, están muy alejados del promedio, que es este de aquí. Y solo hay una pequeña porción de los datos que está cercano al promedio. Entonces, eso es lo que nos dice la desviación estándar. Que si tuviéramos que hacer una apuesta y nos dan el promedio y la dispersión, esta sería una mala apuesta para predecir si el siguiente partido lo va a ganar, lo va a empatar o
lo va a perder. ¿Sí? Eso explica la desviación estándar en este contexto. Ahora, dice para la actividad 3. Nos dice que cambiar algunos valores de la tabla que represente la distribución más dispersa de tal manera que sea la menos dispersa. Entonces, ¿cuál sería la menos dispersa? Para mí es cuando todos los datos son iguales. Porque si todos los datos son iguales, el promedio va a ser el valor del dato. Entonces, ¿qué cambiaría yo? En la tabla A, como tenemos que hacer el cambio en la tabla A, yo colocaría el puntaje, dice puntaje, ¿y qué haría? Puntaje para asegurarme de que va a ser la menos dispersa. El puntaje sería 3 y la frecuencia sería 30. Listo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que el promedio va a ser igual a 3 por 30 dividido 30, ¿cierto? O sea, el dato por la frecuencia dividido en el total de datos, que son 30. Entonces el promedio, simplificando, sería 3. El promedio es 3. Ahora, la desviación estándar, ¿cómo sería la desviación estándar? El S cuadrado, debiéramos calcular el S cuadrado. El S cuadrado va a ser igual a 3, que es el valor del dato, ese que está ahí, ese dato, menos el promedio, que es 3, menos el promedio, y aquí tenemos el promedio, al cuadrado por 30 dividido en, aquí por 30, dividido en 30, que es el total de datos. No hacemos más porque no tenemos más filas. Entonces me quedaría 0 dividido en 30, o sea, 0. Y por lo tanto la desviación estándar sería la raíz de 0, que es 0. Ahora, el coeficiente de variación, ya sabíamos que es la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. ¿Qué va a ser? 0 partido en 3 por 100, y eso me da 0. O sea, nos hemos asegurado que esta distribución es la más homogénea posible, porque su coeficiente de variación, su porcentaje de datos que están alejados de la media, o sea, va a ser de 0%. De hecho, la desviación estándar es 0. O sea, si tuviera que hacer una apuesta de lo que ocurre en el próximo partido, yo digo gana. Y sería como una apuesta muy, muy, muy segura.